Bien, bien, acomódate y escucha esta historia, que empieza en un lugar algo triste, pero termina en un paraíso, literalmente. Esto va de un hombre que nunca esperó que su vida diera un giro tan inesperado y espectacular. Pero bueno, empecemos desde el principio. Había una vez un anciano llamado Don Ramón. Ah, sí, el típico nombre, ¿verdad? Pero este Don Ramón no era un personaje cualquiera. Había vivido una vida sencilla, trabajó duro, fue padre y abuelo, y llegó a la vejez con una tranquilidad que a muchos les habría envidiado. Pero como a veces pasa, con los años su familia comenzó a distanciarse. No por maldad, claro, simplemente, la vida tiene sus maneras. Los hijos crecieron, se fueron a otras ciudades, y aunque prometían llamarlo, esas llamadas se hicieron cada vez más esporádicas. Un día, don Ramón se sentó en su sillón de siempre, rodeado del silencio. La casa, que antes vibraba con el bullicio de niños, nietos y fiestas familiares, ahora solo resonaba con el tic-tac del viejo reloj de pared. Pero don Ramón no era de esos que se rendían fácilmente. Tenía sus días grises, claro que sí, pero también tenía algo que muchos habían subestimado. Curiosidad. Sí, ese anciano, con sus arrugas y su andar pausado, todavía se preguntaba cosas. Y un buen día, cuando sus manos temblorosas encendieron la computadora que uno de sus nietos había dejado en casa hace años, vio algo que le llamó la atención. Gente hablando y jugando en vivo en Internet. Streams, ¿le dicen ahora no? Ja 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 ja. Don Ramón, con sus lentes a medio caer, se preguntaba, ¿por qué no intentarlo? No tenía ni idea de cómo funcionaba aquello, pero oye, si esos muchachos podían, ¿por qué no él? Pausa reflexiva. Así que, tras un par de intentos fallidos, y cuando digo un par, me refiero a muchos, logró poner su cámara en marcha. Ahí estaba, un anciano con gorra y suéter de lana, sin juegos llamativos ni luces de colores como esos streamers jóvenes. Solo él, una taza de té y su sonrisa simpática. Al principio no lo veía nadie, claro. Pasaban los días y como mucho, entraban 2 o 3 curiosos que se quedaban unos minutos y luego se iban. Pero él seguía, cada tarde, a la misma hora, con el mismo entusiasmo. Era como si no le importara si había alguien o no. Lo hacía porque le daba alegría, porque llenaba esos silencios que antes le pesaban tanto. Y entonces, un día, apareció un chico, un seguidor inesperado. Se llamaba Nico, un adolescente que se topó con la transmisión de don Ramón por pura casualidad. Se quedó un rato, luego volvió al día siguiente y al siguiente, y empezó a contarles a sus amigos sobre el abuelito que hacía streams. El rumor empezó a correr como el viento, y lo que al principio eran 3 o 4 espectadores, pronto se convirtieron en una pequeña comunidad. A la gente le gustaba ver a don Ramón, no porque fuera un experto en juegos o tecnología, sino porque era auténtico. Les contaba anécdotas de su juventud, les hablaba de lo que había aprendido en la vida, e incluso, a veces, cantaba canciones viejas que hacía reír y emocionar a sus seguidores. La cámara capturaba su alma, no sus fallos tecnológicos. Y con el tiempo, don Ramón empezó a notar algo increíble. La gente le donaba dinero. No lo entendía al principio. ¿Por qué me envían esto? Swing se preguntaba mientras veía esos números en su cuenta de stream. Pero la respuesta llegó rápido. Le donaban porque lo apreciaban, porque era como el abuelo que muchos desearían tener. Pasaron los meses y su canal de stream creció, creció mucho, tanto que las compañías empezaron a ofrecerle patrocinios. Yo, un viejo patrocinado por tecnología, ¿quién lo hubiera dicho? Solía bromear don Ramón con sus seguidores. Pero lo mejor de todo no fue la fama, ni el dinero. Lo mejor fue la comunidad que había creado. Gente de todas las edades, de todos los rincones del mundo, que lo apoyaba, que le escribía mensajes llenos de cariño. Ya no estaba solo. Jamás. La soledad había quedado atrás, y en su lugar tenía amigos que esperaban con ansias sus transmisiones. Y entonces, un día, decidió que era hora de cumplir su sueño. Había ahorrado lo suficiente gracias a sus streams y quería vivir su vejez de la forma que siempre había imaginado. En una casa junto al mar. Con una maleta en la mano y una sonrisa en el rostro, don Ramón se mudó a una playa hermosa, con arena blanca y aguas turquesas.
Y aunque la distancia física con su comunidad era grande, en cada transmisión él les mostraba el amanecer, el sonido de las olas, y como ahora, cada tarde, su sillón favorito estaba al lado de una ventana que daba al océano. Siguió haciendo streams, claro. Desde su pequeña cabaña junto al mar, con su taza de té humeante, seguía hablando de la vida, de sus recuerdos, y de cómo nunca es tarde para comenzar de nuevo. Se había convertido en un símbolo de esperanza para muchos. El anciano que, pese al abandono y la soledad, encontró una nueva familia en una comunidad que lo abrazaba desde todas partes del mundo. Así que ahí lo tienes. Don Ramón, el abuelo streamer que, contra todo pronóstico, no solo encontró la fama, sino algo mucho más valioso, el cariño de miles de personas, y su sueño cumplido, en una playa donde cada día el sol se ponía en su ventana, recordándole que siempre hay una nueva oportunidad esperando, incluso cuando menos lo esperas. Fin.